to so loving a King, Savior, what can be said? What can be sung as a praise of your name for the things you have done? Oh, my words could not tell. Bueno, con la ayuda del Señor, pues voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre la santidad en la vocación. Y para esto le voy a pedir al Señor su santa palabra, donde Él nos quiera llevar, para comenzar esta reflexión en el espíritu de la palabra del Señor. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, desde el versículo 5, y dice: misión de Tito en Creta, selección y cualidades de los presbíteros. El motivo de haberte dejado en Creta es que pongas en orden las cosas que aún lo requieren y constituyas presbíteros en cada ciudad, conforme a las instrucciones que te di. Que sea alguien irreprochable, casado una sola vez, que tenga hijos creyentes, no acusados de vida desenfrenada ni rebeldes, porque es preciso que el obispo, como administrador de Dios, sea irreprochable, no arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni propenso a ganancias turbias, sino hospitalario, amante del bien, sobrio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que mantenga con firmeza la palabra fiel, que se ajusta a la enseñanza recibida, para que sea capaz de exhortar con la sana doctrina y corregir a los adversarios. Porque hay muchos rebeldes, charlatanes, embaucadores, sobre todo entre los que proceden de la circuncisión, a quienes es necesario tapar la boca, pues trastornan a familias enteras, enseñando lo que no deben por un vergonzoso afán de lucro. Ya dijo uno de ellos: profeta entre los suyos. Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, estómagos perezosos. Y esa afirmación es verdad. Por esta razón, corrígelos con severidad, para que se mantengan sanos en la fe y no presten atención a fábulas judaicas ni a preceptos de hombres que se aparten de la verdad. Todo es limpio para los limpios, en cambio para los contaminados e incrédulos no existe nada limpio, porque su mente y su conciencia están contaminadas. Palabra de Dios. Cualquiera creería que había escogido esa palabra, pero el Señor es fiel. Y cuando se habla de la vocación, la santidad en la vocación, se habla de algo que todos nosotros sabemos, que cuando Dios nos llama y nos inspira en la vocación para la cual nacimos, que viene en nuestro corazón, porque la vocación no es una profesión, la vocación es un don, un llamado de Dios. Es la marca indeleble del Espíritu para la cual fuimos hechos por las manos de Dios. En el mundo en que vivimos hoy, el hombre está orientado hacia la profesión, no hacia la vocación. Y muchísimas profesiones no son vocacionales, porque el hombre está buscando son beneficios temporales, materiales, fama, poder, todo esto que está lejos de ser la vocación que Dios le infundió en el corazón. Y por eso hay tanta gente amargada en este mundo, porque alcanzan lo que quieren de las metas que se fijan materiales, pero no tienen la paz del corazón, porque están viviendo en contra de lo que su espíritu anhela. Y por eso viven esas frustraciones tan horribles en este mundo tan materialista en que vivimos hoy. Y el hombre está enfocado solamente en esas profesiones. Es más, ustedes se dan cuenta cómo tristemente en la Iglesia Católica hoy un padre de familia a veces se entristece cuando el hijo o la hija les dicen que tienen vocación religiosa o sacerdotal. Es como si les hubiesen quitado algo de la vida de ellos como una oportunidad, porque dicen: no, si es que tú tienes inclinaciones de ingeniero, tú no eres sacerdote, no te equivoques, deja que los sacerdotes sean sacerdotes, tú eres ingeniero, desde niño estabas con los tornillos, yo sé que tú estás inclinado a cosas mecánicas y a esto y a lo otro, en eso vas a triunfar. Y esto es el enfoque que le estamos dando a esta vida que nos tocó vivir a nosotros. Y por eso hay tan pocas vocaciones en flor, porque realmente la mayoría de la gente va hacia la profesión que el mundo le ofrece.
Pero qué lindo que es ser una vocación profesional, que eso es muy diferente. Una persona que de su vocación hace una profesión, en la cual perfecciona esa vocación hasta el punto de que se vuelve completamente meticuloso en ella y es una inspiración para todos, porque la vocación es un don de Dios y por lo tanto florece magníficamente, extraordinariamente, y es luz para los demás porque esa persona vive su vocación con amor. Y yo sé que el llamado espiritual de ustedes a la iglesia, de tantísimas personas que hay acá que sirven a la iglesia, es un llamado vocacional, porque nadie puede llegar a la iglesia a servir al Señor si no tiene vocación, a no ser de que sea un enviado del diablo que se infiltra en la iglesia con vicios o por el dinero, como decía la palabra, por lucro, que hay algunas personas desafortunadamente así, que utilizan la iglesia como una profesión para beneficiarse personalmente. Eso siempre habrá, porque como dicen, la cizaña siempre crece enredada en la buena hierba y eso no se separará hasta el final. Pero en general la gran mayoría de las personas en la iglesia son la hierba buena que Dios ha escogido para que sean el pueblo de Dios que trabaja en su viña. Y el descubrimiento de la santidad en la vocación está en la decisión interior a serle fiel a la vocación. Porque una cosa es tener vocación y otra cosa es serle fiel a ella. Por ejemplo, una persona que tenga vocación matrimonial, para poder tener esa vocación en flor, debe vivir fiel a esa vocación. Es como si un esposo todos los días se levanta y dice: Señor, ayúdame a que yo haga el esfuerzo de serle fiel a mi mujer. Y eso sería terrible, porque eso sería una persona no vivir su vocación desde las entrañas de la vocación, que es, uno no tiene por qué pensar en ser fiel, uno tiene que convertirse en la fidelidad. Es como, por eso la palabra dice: no prometas por nada del cielo ni de la tierra, no hagas promesas, conviértete en una promesa tú mismo. Uno debe convertirse en promesa y nunca prometer. Es como si un esposo le dice a la señora: no te imaginas el esfuerzo que me ha costado la fidelidad, pero yo te amo mucho y siempre he trabajado muy duro para serte fiel. ¿Se imagina la inseguridad de esa pobre esposa a partir de ese momento? Dice: ¿qué tal que un día se levante sin fuerza? Hasta ahí llegó. Pero lo mismo sucede con el sacerdote, con el diácono, con el misionero. Si uno piensa que la fidelidad a Dios es únicamente cuando uno tiene esa fuerza para serle fiel, porque lo contrario no puede, entonces siempre será un soldado caído, porque está trabajando en contra de la corriente. Uno tiene que levantarse todos los días convencido de su vocación, a vivir su vocación con alegría. ¿Cuántas veces nos tumbará el diablo? Muchas veces, porque no nos las vamos a ganar todas. Pero como dice el Señor dice: ninguno de nosotros se puede santificar por sí mismo, pero nosotros tenemos que entregarle a Dios todo nuestro esfuerzo, que nunca será suficiente. Pero precisamente Jesucristo es redención, que quiere decir Él nos completa lo que nos falta. Y si yo descubro en mi vida que esta debilidad que yo tengo, de cualquiera que sea la debilidad que yo tengo, no la puedo superar, entonces el Señor lo único que me pide es esto: yo debo arrepentirme sinceramente de mi debilidad, de verdad renunciar a ella, detestarla y consagrársela al Señor y decir: Señor, yo prefiero morirme que pecar otra vez por intermedio de esta debilidad tan espantosa con la que he nacido, que me agobia toda mi vida. No la quiero más en mi vida. Ayúdame, ten misericordia de mí. Ese es un acto de contrición perfecto para una confesión. Eso no quiere decir que ya la superó, porque el ejemplo perfecto está en San Pablo con el famoso aguijón en la carne. ¿Cuál es la enseñanza de ese ejemplo? Es una enseñanza perfecta. Dice: 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón de la carne, que era como un emisario de Satanás que llegó directamente a atormentarme. Y el Señor me dijo: mi gracia te basta, yo me glorifico en tu flaqueza, en tu debilidad. Esa enseñanza es extraordinaria, porque muestra un apóstol tan grande como San Pablo, una columna de la iglesia, que el Señor no quiso que fuera un perfecto hombre, porque si hubiera sido perfecto y el Señor le quita todas sus flaquezas, no hubiese tenido caridad con nadie, porque hubiese sido el perfecto apóstol y por lo tanto, ¿cómo hace para tener caridad?
Dentro de eso, eso solo lo podría hacer la divinidad en su humanidad, el hombre Dios. Pero nosotros no podemos hacer eso. Moisés era tartamudo y el Señor no lo curó. Semejante profeta le dijo, tu hermano hablará por ti. Pero no le dijo, oh Moisés, te voy a arreglar tu garganta, no. Nada de eso. Mandó a que Aarón hablara por él. Y esto es un ejemplo increíble de la naturaleza nuestra, cómo Dios nos da esa oportunidad de purificarnos de nuestras debilidades. Por eso jamás podemos desmayar por el mal que hay en nosotros, porque como dice San Pablo, en mí hay una ley que me inclina al mal. El mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque está en mí, pero me atormenta, me destruye. Cada vez que yo caigo por mi debilidad, es espantoso tener que ir a confesarla otra vez. Y eso es lo que me hace humilde, volver a confesar ese mismo pecado. Pero lo importante es que yo siempre sepa que ese pecado que estoy confesando lo detesto, que yo no tengo afecto por él, que no es que sea mi amor, porque ustedes saben que el pecado es un amante malo, que nos pega durísimo, nos castiga, pero no vemos la hora que regrese. Entonces, ustedes han visto esas mujeres que les pegan los hombres y aparecen todas amoratadas por allá, y uno dice, finalmente va a aprender, ya no lo va a querer más, ya lo va a dejar, mire cómo le pegó. Y una semana después pasa con el hombre de la mano otra vez, porque no ve la hora que le pegue otra vez. Esto es, miren qué sucede, el pecado es un amante malo que nos pega y nos amoratea los ojos, ¿cierto? Nos deja con los ojos rojos, pero volvemos de la mano con él después, a que nos pegue otra vez. Y esta es nuestra naturaleza, pero en medio de esta lucha tan increíble, para superar nuestra habilidad por intermedio de la humildad de reconocerla y aceptarla como algo que solo Dios me puede ayudar a superar, porque a pesar de yo renunciar a ella, de detestarla, de retirarle mi afecto, continúo cayendo en ella. Entonces, esto es lo que hace que mi vocación se santifique. Porque mi vocación de ser primero hijo de Dios y serle fiel a Dios, que es mi primera vocación, buscar la santidad en el compromiso de reconocer a Dios como mi creador y yo hacerme criatura. Ustedes saben que el mundo de hoy nos quiere diosificar. Porque ¿cuál es la filosofía del mundo? El autoestima, la realización personal, el pensamiento positivo. Trinidad demoníaca. Estas mismas técnicas de autosuperación y psicologías modernas, sin darnos cuenta, nos convierten en dioses. Porque miren qué es Cristo. Cristo es esto. Nosotros no podemos de ninguna manera encontrar la posibilidad de tener autoestima, porque eso sería diosificarnos. Nosotros necesitamos Cristo estima. Es lo único que podemos tener. ¿Por qué? Cuando Dios le habla a Moisés desde la zarza ardiente y le revela su nombre, le dijo, dígales que yo soy, te envió. Yo soy el que es. Y el Señor me decía a mí, si yo soy, ¿quién eres tú? Yo no soy. Porque ¿cómo puedo ser yo si hay un solo yo soy? Hay un solo Dios, un solo yo soy. Y Él es el que es. Yo no soy nada. Para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. De lo contrario, nunca seré. Por eso San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. San Juan Bautista dice, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y siempre la enseñanza de la iglesia es, yo muero a mí mismo para que Él aparezca. Y esta es la enseñanza. ¿Qué enseña el mundo? El mundo dice, tú eres. Esa es la serpiente. La serpiente que le dice a Eva, seréis como Dios. Eso es el engaño del pecado original. Entonces, el mundo de hoy, ¿qué nos enseña? A diosificarnos. Yo puedo simplemente proyectar las metas que quiero alcanzar como si ya las alcanzara y entonces ya las tengo. Esa es todas estas técnicas de autosuperación. Ustedes saben que hoy todas las corporaciones, inclusive dentro de la iglesia misma, existen ese tipo de miserables herejías enseñándolas como si fueran ciencia de Dios, cuando son ciencia del diablo. Porque esto no puede ser. Ustedes se pueden imaginar lo que es la realización personal, que es toda la filosofía oriental, el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, todo el hinduismo está basado en la realización personal. Y por eso hay tanto católico budista que les encanta esa venida, porque es un escape total. ¿Cuál realización personal?
No existe eso, no hay posibilidad en Cristo, porque lo único que tenemos que realizar nosotros no es a nosotros mismos. Nosotros no estamos buscando la piedra filosofal del existencialista, nosotros estamos buscando realizar a Jesucristo en nuestro corazón. Así de que yo no busco realizarme yo como persona, yo busco realizar a Cristo en mi persona para que yo pueda tener vida. De lo contrario nunca podré vivir y estaré muerto al final de esta vida, porque no tengo vida si no lo realizo a Él en mí. Entonces, ¿cuál realización personal? Tengo que realizar a Jesucristo en mi vida. Ahora, usted se puede sentar a pensar positivamente 10 años y si Dios no quiere, lo que usted está pensando no va a suceder. Porque no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Nada. Entonces, ¿quién dijo que el pensamiento positivo es el que mueve mi vida? Cuando yo no puedo mover nada, ni siquiera puedo mover mi respiración. Si Dios no quiere, no respiro. Y se acabó. ¿De dónde voy a sacar que el pensamiento positivo es una fuerza que me puede llevar a alcanzar cosas que yo quiero? Eso es mentira, porque todo es gracia. Gracia es lo único que nos mueve a nosotros, la gracia de Dios. Nada más. El pensamiento positivo no me puede mover. Es verdad que yo debo tener una actitud positiva. Eso es muy diferente. Yo tengo una actitud positiva, claro. La actitud positiva, ¿a qué está unida? A la fe. Cuando yo tengo fe, soy una persona positiva. Tengo entusiasmo, esperanza, tengo amor, tengo paciencia, tolerancia, compasión. Yo escucho, tengo oídos para el prójimo. No tengo esa prisa para hablar, sino para escuchar. Como dice el apóstol Santiago, ten mucha prisa para escuchar y sea muy lento para hablar. Y esto es el sentido verdadero de la gracia de Dios. Pero en este sentido es como se edifica una vocación santa. Cuando el hombre entiende el verdadero sentido de la realización personal en Jesucristo, que es yo debo presentarme como un ser humano que es hijo de Dios y reconocerlo a Él como mi creador. Qué lindo que es eso. Cuando yo me levanto, no a creer que yo estoy existiendo por mí mismo, que yo tengo control de todas las cosas, sino que me levanto y me consagro a Dios desde que despierto. Miren que yo, después de mi experiencia personal, uno de los esfuerzos más grandes que hago, ojalá lo pudiera hacer todos los días, pero trato de hacerlo, es deslizarme de la cama de rodillas. Esto lo hice por mucho tiempo. Hay temporadas en que no lo puedo hacer por los afanes que vivo en la misión, pero es arrodillarme antes de poner los pies. ¿Por qué? Porque es entregarle a Dios la vida y decirle, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Aquí te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Asegúrate de estar conmigo hoy, porque quién sabe en qué andaré yo hoy. Seguramente que en nada bueno. Ten compasión de mí y reconocer mi miseria, reconocer mis abismos y no levantarme tan segurito de mí mismo que me voy a conquistar mis metas sin tener en cuenta a Dios. Y también el cierre del día. Hay algo tan importante como esto. Yo he hecho reflexiones completas sobre algo que San Pablo presenta que es extremadamente trascendental y profundo, que es para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. Ustedes han oído eso de San Pablo. Cuando uno se compenetra en eso, encuentra un tesoro tan impresionante, porque es que miren, esta vida nuestra es un instante en la eternidad, y es el día de hoy. Esta es la vida nuestra, no existe nada más. En la gracia que Dios nos ha dado a través del rosario, la Virgen María nos enseña que es muy importante rezar el rosario todos los días. ¿Y por qué? Porque es que nosotros solo tenemos el día de hoy, nada más. Obviamente que en lo que San Pablo presenta también llama el día de hoy a toda nuestra vida. Todos los años de vida son un día, el día de hoy, porque es como la existencia del alma que vive en el eterno presente de Dios, pero sujeta al tiempo y el espacio que es ilusorio por el destierro. Y en este tiempo ilusorio es donde el hombre encuentra el tiempo real, que es la vida eterna, que es donde está el eterno presente de Dios. Que ahí viene el conocimiento profundo del espíritu, reconociendo las fuerzas del mal, sabiendo que están localizadas en el eterno presente de Dios y no en el tiempo y el espacio, para que nos demos cuenta lo peligroso que es manejar los espíritus, porque el espíritu del mal puede esperar. Yo conozco casos como estos.
En California yo tenía un ministerio con un sacerdote exorcista de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Hace unos años atrás recién comencé mi ministerio. Este sacerdote estuvo en una de mis charlas y le gustó muchísimo la concepción que yo tenía de la demonología. Y me invitó a que lo acompañara a unos centros psiquiátricos que él visitaba, donde solicitaba que le trajeran enfermos que estaban diagnosticados con esquizofrenia, especialmente los que tenían voces en sus cabezas o lo que llaman de múltiples personalidades. Y resulta de que la gran mayoría de esos enfermos era afectados espiritualmente, no era una enfermedad mental. Y descubrimos que muchísimos de esos enfermos mentales que llevaban años en esos hospitales, algunos de ellos eran personas que así a la edad de 12, 13, 14 años, y ya muchos tenían 30 años, 40 años, habían jugado, por ejemplo, con la tabla Ouija, ¿sí? Y cuando jugaron con eso, no pasó nada. Y de repente, 20 años después, aparecieron con voces en la cabeza, con espíritus hablándoles, veían los espíritus y terminan amarrados en un hospital, diagnosticados con esquizofrenia. Nadie les puede ayudar, quedan fuera de circulación y nadie sabe que tienen problemas de espíritus. Pues este sacerdote descubrió estas cosas, y también mucha gente que había practicado espiritismo, o personas que van a esas sesiones de espiritismo a consultar brujos para hablar con los muertos también. Entonces el espíritu del mal vive en la eternidad. ¿Ustedes saben qué le cuesta al diablo, a un espíritu del mal, esperar 20 años? No le cuesta nada, porque eso es un instante, eso no existe en el tiempo, no existe. Para nosotros sí, para los espíritus no. Entonces yo le abro la puerta al diablo. A los 14 años fui a una lectura de cartas, una lectura de las manos, a que me hicieran una limpia con hierbas, a que un psíquico por teléfono me leyera mi vida. Le abrí la puerta al mal y el mal entró, pero el mal espera para tomarme en el momento más débil de mi vida, y ahí es cuando comienza. Entonces este conocimiento de los espíritus es lo que nos debe dar a nosotros el entendimiento de lo que significa el día de hoy. El día de hoy. ¿Qué es el día de hoy? Los espíritus viven en la eternidad. Esta es la enseñanza. Si yo levanto este crucifijo así, y yo estoy en gracia de Dios, los espíritus que rondan los aires, ustedes saben lo que dice San Pablo acerca de que nuestra lucha no es entre carne y sangre, sino con los espíritus que rondan los aires, potestades, principados de la oscuridad. Si yo levanto este crucifijo y estoy en gracia de Dios, los espíritus que están en los aires no están viendo este pedazo de metal con esta cruz, con este Señor aquí crucificado. ¿Sabe dónde quedan ellos? Como ellos están en el eterno presente, quedan a los pies de Jesús en el Gólgota. Porque en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz. Entonces ellos quedan instantáneamente a los pies de la cruz. Por eso el solo hecho que yo tenga esta cruz acá, ellos están muy lejos de acá porque no quieren que yo la levante, y ya sabían que la iba a levantar, ya sabían. Miren que un ladrón, cuando va por la calle y está pensando en robar algún lugar, obviamente quiere robar un lugar donde hayan cosas valiosas. Y si hay una joyería en la esquina, está mirando a ver si hay guardián. Si hay un guardián, ¿qué hace el ladrón? Pasa así por el frente, rapidito, porque no quiere estar en los ojos del guardián de la joyería. Pasa derechito porque es un ladrón y le tiene miedo al guardián. Por eso sucede con la fuerza de los sacramentales, con la fuerza espiritual que tenemos nosotros, porque los espíritus viven en la eternidad. Entonces, miren el poder tan increíble del rosario, lo que la Virgen María enseña de cómo proteger el día de hoy, que es lo único que tenemos, no tenemos nada más, el día de hoy. El rosario es como un cerco, y cada Ave María es como un palito del cerco. Cada misterio es como una puerta que se cierra al infierno y se abre a la eternidad en la gloria de Dios. Cuando yo construyo ese cerco para encerrarme dentro de él durante el día de hoy, entonces cada Ave María la debo tener perfectamente colocada de pie. Por eso es que el rosario hay que rezarlo con cuidado. Miren que el cenáculo, por ejemplo, es el rosario perfecto. ¿Y por qué? Porque si hay dos o más personas orando, la promesa del Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué es? Por esto. Si yo estoy rezando el rosario en un cenáculo, en un momento dado puedo estar todo elevado a una Ave María, pero otra persona no. Entonces al final el cenáculo siempre tiene el rosario perfecto.
porque alguien estaba poniendo atención perfecta en cada Ave María. Y aunque yo pierda la concentración en una Ave María, otro la tenía. Y al final quedó perfecto el rosario. Por eso cuando dos o más personas oran juntas, siempre la oración tiene la fuerza de la presencia ante el Señor, porque los espíritus nos distraen constantemente. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros vamos a misa y perdemos la palabra, perdemos fuerza en la Eucaristía cuando la recibimos. O sea, se irradia menos la Eucaristía que lo que debía irradiarse, porque ese verbo tiene que hacerse carne también en nuestro corazón a través de la lectura de la palabra. Ustedes saben que hay gente católica ignorante que dice, cuando tiene mucha comunión con protestantes, de que en la Iglesia Católica no se enseña la Biblia. Yo les digo, en los 3 años del ciclo litúrgico, no hay una enseñanza más perfecta de la Biblia que esa. Si uno se leyera la palabra de Dios diaria, en los 3 años litúrgicos, aprendería la Biblia como nadie la puede aprender. No hay un profesor de la Biblia más grande que la liturgia de la Iglesia Católica. No existe. Y por eso, cuando yo voy a misa y escucho la palabra, en ese momento se llena mi corazón del fuego del amor de Dios, del Espíritu de Dios, y luego se consuma en la transustanciación. Y cuando recibo esa Eucaristía, estoy encendido en el fuego. Pero ustedes se han dado cuenta cuántas veces nos roba el diablo la palabra. Qué tristeza que da eso, que uno acabaron de leerla y uno dice, ¿qué dijeron? ¿Sí? Se la robó. Y lo hace con frecuencia. ¿Por qué lo hace? Él nos quiere disminuir. Siempre nos quiere disminuir. Es como cuando uno está hablando con un ser querido. A veces le pasa a los padres con los hijos, a los hijos con los padres, y les están hablando con sinceridad de algo todo lindo, y de pronto uno se elevó y no se dio cuenta de lo que dijeron, y perdió momentos importantes de la vida porque lo que le estaban diciendo era importante. A veces esposos no se comunican bien entre ellos porque tienen prioridades en otras cosas y no escuchan bien a la esposa o al esposo, y después no se entienden bien porque los momentos importantes de esa comunicación se la robó el maligno. Y esto es algo impresionante. Para nosotros tener santidad en la vocación, tenemos que tener disciplina. La disciplina es demasiado importante. Miren ustedes lo definitivo que es tener el ayuno de los sentidos. El ayuno de los sentidos he descubierto yo que es una de las disciplinas más importantes para encontrar la santidad en la vocación. Yo tengo que ayunar mis sentidos. Yo tengo que asegurarme que lo que yo mire lo tenga que tener calculado. Yo no puedo ir por la calle y estar mirando todo. Ustedes se dan cuenta que uno puede estar en la iglesia en adoración al Santísimo por 3 horas, en una vigilia. Puede estar en misa sudando agua bendita, la santidad que tiene allí en la iglesia. Y sale en su auto y en 5 minutos voló todo por la ventana porque con la sola mirada se robó algo y se conectó con algo que le robó toda la bendición que llevaba. Y en un momento eso que se conectó le robó todo, porque lo conecta con sus pasiones, con el desorden interior, lo coloca en otra dimensión y le roba todas sus bendiciones. En un segundo, por falta de disciplina. Por eso no nos vamos a volver escrupulosos, pero sí tenemos que volvernos meticulosos. La raya entre la meticulosidad y la escrupulosidad es una raya muy delgada, pero tenemos que tener la seguridad de ser meticulosos. Yo tengo que tener el ayuno de mis ojos también. Usted sabe que esta concupiscencia de los ojos es algo delicadísimo. Yo tengo que asegurarme qué es lo que estoy mirando. Yo no tengo por qué estar mirando todo. También el tacto. Mire usted, si no se controla bien, el solo hecho de tener contacto con otra persona, que solo le toque el brazo así, un rato, le conecta toda la pasión que tiene, toda, se la conecta. Y queda uno lleno de eso, completamente conectado a eso. ¿Qué tal un extraño? En un autobús, en la calle, en cualquier momento, en un centro comercial, en alguna parte, a veces uno no se da cuenta. Y tiene contacto con personas que no debe, o personas que están, digamos, el matrimonio, la mujer, el hombre, debe tener mucho cuidado con el contacto y cómo lo hace. Eso no quiere decir que uno nunca puede saludar a una persona o tener contacto físico con nadie. No, pero tiene que tener en cuenta cómo es que se acercan los cuerpos los unos a los otros. Porque en un segundo que se acerquen, se transmiten todo lo que tienen en ese momento. Y la otra persona queda llena de eso. Yo veo eso y me atormenta mucho a veces, porque yo puedo ver cuando una persona se llenó por el contacto con otro. Con solo tocarlo así, ya se transmite todo y cambia hasta de color la persona.
tiene hasta otro color. Los ojos le cambian, todo le cambia, se hincha, queda hinchado. Sí, es increíble, es como un fuego. Y uno lo ve, se ve que está encendido y todo fue por contacto, solo por contacto. Y ahí se transmite todo. El contacto más fuerte de todos son los ojos. Por eso, cuando usted vaya por la calle, en este mundo tan perverso donde vivimos, tenga mucho cuidado de no conectar sus ojos con la gente así nomás. Porque usted no se puede imaginar todo lo que se dispara por dentro de los ojos. Los ojos son una ventana directa al espíritu, directa. Y por los ojos entra todo lo que la persona tiene, le entra. Entonces, uno no es que va a estar muerto del susto que no puede mirar a nadie, no, porque nosotros somos seres que estamos viviendo en Dios y por lo tanto no debemos temer nada porque no nos entra ni el veneno si estamos en gracia. Pero yo estoy hablando de la disciplina espiritual para mantener el ejercicio espiritual que nos da a nosotros la calidad de ser el verdadero atleta. Ustedes saben lo que dice el apóstol, que si nosotros queremos ir al estadio y participar en los olímpicos, tenemos que prepararnos como buenos atletas, prepararnos con mucha disciplina como quien quiere ganar la carrera. Y para ganar la carrera yo tengo que convencerme que la voy a ganar, pero para eso necesito perfecta continencia. Debo tener una preparación increíble para poder estar listo. No como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna. Y esto es lo que nos invita el apóstol a hacer y es lo que debemos hacer nosotros en todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque hay de nosotros si vivimos la mediocridad y la tibieza. Porque Dios detesta al tibio, lo vomita de su boca. No hay cosa más horrible que un mediocre. El mediocre siempre llega tarde a todas partes, nunca dice completamente la verdad. Es una persona que uno nunca puede esperar nada porque siempre uno está inseguro que va a incumplir. Y además le toca a uno prácticamente hacerle su camino porque nunca lo terminan. Y esto es impresionante vivir así. Es una desgracia para la iglesia, para la familia, para todo el mundo. Y Dios detesta eso. Por eso la búsqueda de la santidad en la vocación es la búsqueda de esa exactitud, sin ser perfeccionista, porque no se trata de eso, no se trata de buscar el ista, sino de buscar la realización del amor, que es la caridad. Uno tiene que tener caridad. Si uno tiene caridad, siempre cumple con lo que promete, y si no, no prometa nada que no vaya a cumplir, porque ¿para qué lo hace? Si está haciendo un daño. Por eso, esa meticulosidad para buscar la santidad en la vocación es simplemente vivir una vida sencilla, humilde, que no tenga ambiciones desordenadas, ni pasiones desordenadas, ningún desenfreno de ninguna naturaleza, ni miedos de ninguna naturaleza. Porque ustedes saben que el miedo, la fuente del miedo es el amor propio. Es increíble, pero el miedo que produce depresión y angustia, incertidumbre y desesperación viene del amor propio. ¿Por qué razón? ¿De dónde sale el miedo? El miedo sale del deseo que tengo de controlar mi vida. De ahí sale el miedo. Yo quiero estar bajo control. Ustedes han visto gente que les timbra el teléfono a la casa y están seguros que algo malo pasó. Ya están así. Y si son las 11 de la noche, peor. Si timbra un teléfono a la 1, ¿quién se moriría? ¿No? Porque jamás, siempre esperan es noticias malas. ¿Por qué? Porque quieren estar en control de todo. Y miren, los dos venenos que hay en el ser humano son el deseo de controlar o el deseo de ser aprobado por los demás. Esas son las dos maldiciones del hombre. Yo quiero estar bajo control de todo o quiero que todos me aprueben a mí. Y si yo vivo entre esas dos cosas, estoy en un terror increíble porque jamás podré triunfar. ¿Cómo voy a triunfar yo si quiero controlar a todos? ¿O cómo voy a triunfar yo si espero que todos me aprueben, me aplauden, me apoyen, me admiren, me apoyen en todo sentido? Yo no, así me viviré destrozado, porque eso jamás lo podré lograr. Es imposible. Un esposo no puede controlar a la esposa, ni viceversa, ni la madre puede controlar a los hijos. Yo no puedo controlar la humanidad, yo no puedo controlar nada, absolutamente nada. Tengo que vivir en Dios. Lo único que yo debo ser es responsable de todo lo que Dios me confía y asegurarme que tenga en eso la maestría. Yo tengo que convertirme en un maestro de lo que Dios me confió.
Si Dios me confió seres humanos, tengo que asegurarme de que los llevo a la perfección y a la santidad. De lo contrario, ¿para qué estoy con ellos? Tengo que estar con ellos para eso solamente. Y yo debo ser un ejemplo. No exactamente demostrar que soy el super santo ni el super apóstol, sino un ejemplo de la perseverancia y de un ejemplo de que uno tiene fe en que Dios actúa en la vida nuestra. Eso es muy importante, mostrar esa fe y mostrar también nuestra vulnerabilidad, porque el peor error del maestro es creerse superior, porque el único maestro real es aquel que está igual a su alumno. Ese es el maestro real, porque entonces en el momento que enseña también está aprendiendo, y por eso el verdadero maestro es el que enseña convencido que está aprendiendo. Porque aquellos que enseñan convencidos que están enseñando jamás han enseñado y por lo tanto nunca han aprendido. Y esto es lo importante de la vida nuestra. Miren que yo me puedo llenar de mí mismo diciendo: el Señor me ha llenado de ciencia infusa y aquí tengo todo este conocimiento. Ay de mí donde llegue yo a pensar eso por un solo minuto, porque el Espíritu Santo me abandonará. Jamás se volverá a manifestar a través de mí, porque yo soy simplemente una vasija de barro. Y a través de esta vasija de barro el Señor se manifiesta. Ustedes saben que el burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta era para él, ¿cierto? Entró a Jerusalén diciendo: uy, estos judíos cómo les gustan los burros, ¿no? Y no sabía que la fiesta era para el que iba encima de él. Y esto es lo importante, uno nunca se puede olvidar de eso. Digo, por eso yo siempre digo: yo no vine a hablar de mí. Porque si fuera a hablar de mí, les tengo que hablar lo malo que yo he sido. Tengo que hablarles desde Jesucristo, que me ha salvado a mí, y a Él vine a darle la gloria. Y siempre eso es lo que tiene que hacer uno. La santidad de la vocación está en reconocer a Dios en la vida nuestra y reconocerse como criatura. Yo soy una criatura y yo amo a mi Creador y me entrego a mi Creador, y ahí comienza la santidad. Porque la santidad no es que yo sea santo, sino que yo camino sobre el camino de la santidad. Eso es. Por eso San Pablo se dirige a los santos de Tesalónica. Y las enseñanzas de él muestran de que el vivir en el camino de la santidad es obedecerle al Evangelio, reconociendo nuestra miseria y reconociendo que Dios se glorifica en nuestra miseria. O sea, que nuestra miseria no debe ser nuestra amargura. La amargura nuestra debe ser si amamos nuestra miseria. Ahí sí se convierte en nuestra amargura. Pero si mi miseria es mi enseñanza, porque mi miseria me hace humilde y me hace servidor, porque yo sirvo a Dios, porque en medio de servir al Señor supero mi miseria. ¿Y cómo la supero? En Él, porque solamente en Él la puedo superar. No la puedo superar en la miseria misma, porque la miseria misma siempre busca compañía. ¿Y cómo se acompaña la miseria? Con más miseria. Ustedes han visto cómo hay personas miserables que son capaces de sentarse a describirle a usted un dolor de rodilla por 3 horas. Y cuando usted se va, se levanta enfermo también con el mismo dolor. Está contagiado. Y hay personas que se reúnen únicamente a contarse en sus dolores y sus enfermedades. Y los describen con detalles. Personas que se sientan: no, esta mañana la rodilla me dolió y me traqueó el hueso de acá y me sonó esto acá y de esto allá. Y uno está así, cuando se va, le está doliendo uno todo también, ¿no? Porque lo que hacen es repartir cruces, ¿sí? El Señor no dijo: toma tu cruz. Cuando le preguntaron: ¿cómo hago, maestro, para alcanzar la vida eterna? Él no dijo: toma tu cruz, repártela con todos y sígueme. Eso no es lo que dijo. Dijo: toma tu cruz en silencio y sígueme. Porque es que el sentido de la cruz es: yo llevo mi cruz en silencio. Ustedes han visto esas madres buenas que trabajan incansablemente, son unas servidoras increíbles, nunca les sacan en cara ni al hijo, ni al esposo, ni a nadie lo que hacen ni lo que dan. Son incansables, siempre con una sonrisa, todo el tiempo corren hasta que se mueren. Y son enfermas, nadie sabe que les duele nada y están ahí. Esos son el verdadero silencio de la cruz. Así es Jesucristo. Es el silencio. Aquel que debía ser consolado en el Calvario consoló a las mujeres de Jerusalén que lloraban por él. Y les decía: no lloren por mí, lloren por sus hijos, ¿no? Esto es lo que debe pasar con el que es verdadero
fiel a su vocación en la santidad que Dios nos pide, que es: yo no tengo por qué repartirle mi dolor y mi miseria a nadie, a nadie. Yo debo repartir mi amor, mi compasión y mi espíritu de servicio. Por eso, una persona que se queja todo el día, que vive todo miserable, lleno de dolores y de cargas, que está llena de sí mismo, es una persona que no ama. Porque el que ama va en silencio, con su dolor, lleva su procesión por dentro. Una procesión silenciosa de las tribulaciones y las pruebas de esta vida. Pero Él solo da amor, compasión, caridad, esperanza a los demás a pesar del sufrimiento. Eso es la Virgen María en el Calvario. Ella iba con ese dolor tan impresionante de ver todo lo que estaba pasando. Pero en cada estación ella sabía en su corazón que así tenía que ser. Y por eso jamás perdió ni su postura, ni su santidad, ni su amor, nada, ni su gozo de Dios en su corazón, a pesar de todo lo que le tocó vivir. Y esa es María en el Calvario. Y eso debemos ser nosotros en el Calvario de nuestra vida. Ir en silencio. Por eso jamás puede confiar usted en una persona desesperada. Mire que una persona que se desesperó, ¿qué hizo? Está tan llena de sí mismo que está llena de ira. Por eso está desesperada. Tiene ira, porque no le están saliendo las cosas bien. Esto es lo contrario al Evangelio, porque nosotros, entre más difícil la vida, con más entusiasmo debemos vivirla. Eso es, ¿cuál es la prueba del apóstol? Que cuando el Señor lo meta en el horno allá, a quemarlo allá en el horno, en ese momento todavía esté humilde, tranquilo, diciendo: como tú quieras, Señor. Esto me duele mucho, porque aquí voy a tener que llorar mucho y me va a tocar sufrir mucho, pero si a ti así lo quieres, Señor, y esto es lo que tú quieres de mí, así lo viviré. Y lo tengo dentro de mi corazón en la paz que vivo, pero nunca me desesperaré, ni perderé mi fe, y nunca le quitaré a nadie la paz por lo que me esté pasando a mí. Jamás. Ni nunca diré ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Ustedes saben que la palabra dice que más de 23,000 personas murieron en un solo día en el desierto por haber tentado a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Tentar a Dios es ¿por qué? Porque ustedes saben que si usted corrige a un hijo, le dice: vete a arreglar tu cuarto, que es una miseria de desorden, y el hijo se devuelve y le dice al papá: ¿por qué? Pues ya lo desafió, ¿cierto? Y el papá le dirá: porque lo tienes que hacer, y se tiene que ir a arreglarlo. Pero si el hijo se devuelve al papá y le dice: papá, ¿para qué? El papá se gastará una hora explicándole para qué. Porque eso es humildad, eso es un acto de amor normal, es obediencia, y le está preguntando instrucciones por qué quiere que haga eso, pero en una forma de amor. Pero el que dice por qué se rebeló ya. Entonces, el primero que dijo por qué fue Satanás. Si yo no obedeceré, y eso yo no serviré. Y este es el sentido de la vida en la obediencia para alcanzar la santidad en la vocación. Yo tengo una vocación. ¿Y para qué es esa vocación? Para servir, nada más. Yo tengo que servir incansablemente, sin importar lo que los demás hagan. Miren lo que pasa en la iglesia. A veces uno dice: no, yo a esa parroquia no voy, esa es mi parroquia, pero ahora no voy porque el cura está loco, porque a mí no me gusta lo que predica, ese es un hombre loco, vive en estos problemas y lo otro. Cuando en realidad la parroquia es el sagrario, no es el cura. El cura puede estar metido en los líos que sean. Yo debo ayudar a mi parroquia, llevar mi diezmo. Que el padre se la va a robar, que se la robe. El Señor no necesita dinero. Yo le llevo dinero a la parroquia porque es una entrega del diezmo de mi vida a la parroquia, y la parroquia sabrá qué hace con eso. Pero yo se la entregué al Señor porque es lo que yo hago. ¿Ustedes creen que a Abraham le importó lo que Melquisedec iba a hacer con lo que él le entregó? A él no le importaba eso. Él le llevó esas ofrendas al altar a ese rey de Salem, sacerdote divino, y les llevó eso porque es el principio de la entrega de las cosas materiales a Dios, para reconocerlo a Él como el proveedor de todo, sin importar qué se hace con eso. Porque Dios no es el que nos pide a nosotros cosas materiales, Dios es el que las ha creado, pero nosotros somos administradores de ellas. Y por eso el sentido de la parroquia, de ser obedientes a la parroquia, es algo definitivo en nuestra vida. Yo debo ser obediente a la parroquia, porque en la parroquia encuentro la obediencia al Espíritu. Un alma que tiene casa espiritual, hogar espiritual, es un alma que tiene destino al final de esta vida. Ustedes saben que el momento más difícil, más complicado de un alma al separarse de este cuerpo, es el momento de la muerte, cuando el alma no tiene para dónde irse,
cuando no conoce su destino, cuando usted tiene sentido parroquial. Porque miren, ser un católico rueda suelta es algo que cuesta mucho al final de esta vida. Hay personas que son selectivas y entonces solamente buscan los sitios más cómodos para ellos, donde todos son buenos, donde todos los entienden, donde brilla todo lo que uno espera, porque es que estamos glamorizando hasta nuestra vida espiritual, porque así de cómodos somos. Pero no queremos ir donde tengamos que hacer esfuerzos para amar, donde tengamos que hacer esfuerzos para perdonar, donde tengamos que estar incómodos por las cosas que no nos gustan. Ahí no queremos estar, porque somos demasiado cómodos. Y entonces, para poder justificarnos, juzgamos el lugar para poderlo dejar. Eso es como la mujer que se separa del marido, o el marido de la mujer. Tiene que matar el amor. Es como el que aborta. Para poder abortar, primero tiene que haber matado el amor. ¿Cómo aborta una persona? Primero mata el niño acá, después lo mata acá, y después lo saca físicamente del cuerpo. Eso es. Y antes de haberlo abortado, tuvo que haber aprendido a matar el amor desde niño. ¿Cómo se mata el amor desde niño? Cuando empezamos a desobedecer. Cuando yo le desobedezco a mi mamá de niño, estoy empezando a matar el amor. Y después es muy fácil matar un bebé. Muy fácil, porque ya me acostumbré a matar el amor. El amor se mata mintiendo, robando. El amor se mata traicionando a otro. El amor se mata tomándole ventaja al prójimo. Así se mata el amor. Y nos convertimos en asesinos y después abortamos con toda facilidad. Y esto es algo definitivo en nuestra relación con la parroquia. Si yo tengo parroquia, ese sagrario es el hogar espiritual de mi alma. Y yo todas las oraciones que le doy al Señor, por ejemplo, por la noche antes de acostarme, las coloco a los pies del sagrario de mi parroquia. Ustedes saben que cuando nosotros bendecimos una vela en nuestra iglesia para llevarla a la casa, esa vela que llevamos es la misma vela del sagrario. Es una extensión de esa vela. Si el padre en la parroquia bendice un cirio y usted se lo lleva a su casa, se lleva la vela del sagrario. Eso es lo que se lleva, porque es una extensión del Espíritu de Dios entre nosotros. Y la presencia de esa vela ante el sagrario es la presencia de nuestra alma que está en vela ante el Señor. Y esto es algo muy importante de entender lo sagrado que es a nivel espiritual. Si yo me muero hoy y tengo mi parroquia donde coloco todas mis oraciones, mi alma no es una alma vagabunda. Yo llego exactamente al sagrario porque mi alma es donde ha vivido espiritualmente todo el tiempo, en ese sagrario, y ahí llega mi alma. Y no me encuentro una caja de madera o de metal, me encuentro al Jesucristo que yo amé y adoré, y a quien le oré y a quien le entregué todas mis cosas. Y esto es muy importante entenderlo, porque mi santidad en la vocación como católico tiene que estar centrado en los sacramentos y en la vida parroquial, porque de ahí se desprenden todas las gracias. Miren que ustedes han oído de la santidad tan gigantesca de algunos monjes y sacerdotes como el santo cura de Ars, el Padre Pío, Santa Teresita del Niño Jesús, santos que prácticamente no se movieron del lugar donde vivieron casi toda su vida. Si Santa Teresita estuvo siempre en un convento, con excepción de sus primeros años en su hogar, pero desde ahí se convirtió en la misionera más incansable. La encontramos prácticamente en toda iglesia alrededor del mundo entero. Y eso es lo que ella dijo: viviré mi cielo de misión en la tierra. El Padre Pío prácticamente no se movió después de Pietrelcina a San Giovanni Rotondo, y ahí vivió toda su vida. Desde ahí, ese santo tan increíblemente grande y todo lo que ha hecho. Y miren qué es eso: la obediencia, la sencillez. Hay personas que vivieron en un solo pueblito, yendo a una misma iglesia todos los días, y desde ahí, con esa Eucaristía, hicieron más cosas y salvaron más almas que gente que anda por todo el mundo como yo predicando. Porque es que esto es la realidad. Uno a veces pensará, no, es que es en abundancia, en el activismo, en todas las cosas que hacemos. Pero no, el Señor trabaja en formas maravillosas, en estuches pequeñitos, de las cosas más pequeñas. Por eso Jesús apareció en un portal en el camino. Él no nació ni siquiera en el inn que estaba al lado, sino en una pesebrera. Acostó su cuerpo sobre la paja, que es el elemento más frágil de la naturaleza, y apareció como peregrino, en camino, en tránsito, huyéndole a este, huyéndole a aquel. Y todo esto es el Señor que nos muestra cuál es nuestra vida natural. Nuestra vida natural es un peregrinar, y estamos constantemente caminando hacia la patria celestial, y nunca podemos acampar acá.
Porque miren que el diablo lo que quiere hacer con nosotros es hacernos sentir que esta es nuestra casa. Mire cómo el mundo nos vende esto. ¿Cuántas personas están con ese anhelo de tener su casa, sus carros, sus ahorros, todo? Y sacrifican toda su vida. Uno ve pasar por la calle toda esta gente en esos afanes tan horribles porque todos andan de deudas hasta acá. ¿Y por qué? Porque es que quieren tener esas cosas que no deben tener, porque el Señor no se las está dando. ¿Y para qué las van a conseguir a la fuerza? Se convierten en esclavos de todo eso y viven una miseria que no tiene nombre. No tiene nombre porque no tienen la casa donde la deben tener. Porque si tuvieran la casa donde la debieran tener, jamás se enamorarían de estas cosas temporales y vivirían una vida real, sencilla, con lo que Dios les da y no con lo que quieren tener. Esa es la diferencia del santo. La gente que vive en humildad, en santidad, que busca la santidad en la vocación es sencilla. Y si Dios les quiere dar más, les dará. Porque la palabra dice, si me eres fiel en lo poco, yo te doy más. Y esto se nos olvida a nosotros. Nosotros queremos más. Y mire por qué es tan famoso hoy y tan popular el cristianismo de las sectas. Porque las sectas hablan, Jesús nos salvó con su sangre y quiere que tengamos prosperidad y salud física. Él quiere que todos estemos sanos y que todos seamos ricos. Eso es, aleluya, todo el mundo está allá. Y dame el diezmo para que se multiplique. Tráeme la semilla para yo multiplicártela. Y todos estos ingenuos sacan su platica para entregársela a estos pastorcitos mentirosos. Y así es como les roban todo con este evangelio de la prosperidad. ¿Cómo será que tienen hasta novena la prosperidad? Porque así de paganos son. Y mire, la realidad no es la salud física ni la prosperidad económica. La realidad es la salud espiritual y la prosperidad espiritual, que es la salvación del alma. Buscar la casa del Padre, la casa. Por eso el Evangelio dice, busquen primero las cosas de arriba y todo lo demás les llegará por añadidura. Y se nos olvida, porque estamos buscando primero las cosas de abajo y esperamos que así nos lleven hacia arriba por añadidura, ¿no? Y esto es al contrario, un evangelio torcido. Y es el evangelio más popular de hoy. Ustedes saben que hay cantidades de católicos ingenuos conectados a todas esas sectas y todos estos pastorcitos mentirosos, todos esos televangelistas, todos esos magos. Ustedes saben que esos son los magos Simón. Ustedes han oído hablar del mago Simón de los Hechos de los Apóstoles. Por eso la iglesia llama pecado de simonía aquel que busca poder para sí mismo por el poder de Dios, con las cosas de la iglesia. Por eso una persona que vende una reliquia que esté bendita cometió un pecado de simonía. Yo tengo varias personas que tienen un ministerio en el cual rescatan de los anticuarios reliquias que han vendido monjas infieles, sacerdotes infieles, que les da por vender las cosas valiosas de la iglesia a los anticuarios para sacar plata para ellos o para quién sabe qué, y cometen pecados gravísimos de simonía. Y esta gente rescata esas joyas, esas reliquias de los anticuarios y se las dona otra vez a gente fiel en la iglesia, a seminarios, diferentes áreas de la iglesia. Porque imagínense ustedes que una de las modas más comunes entre los movimientos gay en el mundo es el arte religioso. Y ellos hacen fiestas vestidos con vestimentas sacerdotales, con estolas y con vasos sagrados, se toman su alcohol y hacen sus fiestas con confesionarios y con cosas de la iglesia que compran de las reliquias que venden a los anticuarios. Es muy famoso el arte religioso hoy y hay movimientos católicos de benefactores, de gente que tiene dinero comprando eso constantemente de los anticuarios para que no lo profanen. Porque ahorita, por ejemplo, en Canadá, en la provincia de Ontario, me ha tocado a mí cosas espantosas de vender una iglesia con todo lo de adentro. Y lo compra un arquitecto o un constructor de esos gay y lo convierte en pequeños apartamentos sin tocar nada de la iglesia. Y es como una iglesia dividida en cuarticos y ahí venden todo eso y viven en algo artístico, religioso. ¿Y qué pasa dentro de esos lugares? Ustedes se pueden imaginar las fiestas que hay dentro de eso. La forma tan increíble en que... Y estas son las cosas que estamos viviendo nosotros. Pero sin separarnos del tema, yo digo que la fuerza más grande y más importante para alcanzar la santidad en la vocación es compenetrarnos completamente en la sencillez más increíble. Para que nosotros seamos personas sencillas. ¿Y cómo se es sencillo? Sencillo se es dejando los afanes de este mundo.
simplificándonos. Yo le digo a la gente, a veces encuentro unos grupos de oración en la iglesia sofisticadísimos, siguiendo unos místicos profundísimos, con unos libros así, se los saben todos de memoria, hacen cosas increíbles, como decía antes, sudan hasta agua bendita en eso, caen escarchas de toda parte, les habla todo el mundo del cielo, bueno, de todo, y al final de eso, ¿qué sucede? Que esas personas están totalmente esclavizadas por el mundo natural, totalmente vendidas a las cosas del mundo y no tienen siquiera esa capacidad para liberarse en el espíritu y tener la sencillez. La sencillez viene de no pretender nada, de absolutamente vivir la fe exactamente como el Señor nos la ha dado, en esa sencillez de lo que es el Evangelio, donde yo no pretendo absolutamente nada, porque lo que yo quiero es lo que el Señor quiere, es lo único que yo quiero. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que yo sea santo. Hay personas que dicen, yo no he podido entender qué es lo que el Señor quiere de mí. A veces me he encontrado con una señora que trae un niño en los brazos y 3 niños parados al lado, 4 hijos. Viene y me dice, ¿usted me podría ayudar a rezar para que el Señor me muestre qué es lo que quiere de mí? Yo le digo, señora, mire para el lado y mire lo que lleva en sus brazos. Eso es lo que Él quiere de usted, que le eduque a esos hijos y que los ame. Esa es su tarea, es que no hay más. La voluntad de Dios que haga lo que tiene en las manos. Eso es. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Yo debo ser misionero en lo que Dios me confió, que está al lado mío. Esa es mi misión, no tengo otra misión y me debo santificar en eso. Ahí está mi santidad. Mi santidad está en lo que Dios me confió a mí. Y debo hacer así de sencillo, así de humilde, así de básico y elemental. Cuando yo me lleno de ambiciones, de toda clase de ideas, lo que hago es deformarme. Y me convierto en un esclavo de las propuestas de este mundo. Por eso usted ve tanta gente amargada y preocupada, llenos de problemas, llenos de deudas. Se acaban los matrimonios, se acaban las amistades, empiezan las venganzas y los resentimientos, porque la gente no nos dio la oportunidad de triunfar. Y resulta que es que las metas de nosotros no eran las metas de Dios, y por eso nos deformamos y perdimos el amor por el prójimo, porque el prójimo nos quedó mal. Claro, porque el prójimo nos frustró nuestras avenidas humanas y el prójimo no nos apoyó porque Dios no permitió, porque esa no era la avenida que Dios había escogido para nosotros. Entonces, esta realidad espiritual que vivimos nosotros para poder alcanzar la santidad en la vocación es disciplina. Tenemos que ser disciplinados, tenemos que tener una perseverancia, una continencia admirable. Tenemos que trabajar por eso, para que así brillemos, pero por nuestras virtudes, no por nuestros talentos, sino por nuestras virtudes. Porque el Señor nos llama a enorgullecernos únicamente de la cantidad de Cristo que pueda vivir en nosotros. Porque como dice el apóstol, yo me enorgullezco de ser de Cristo, de nada más. Es lo único, el único orgullo que puedo tener yo es la cantidad de Espíritu Santo que yo puedo acumular en mi vida. Y lo que me falta es lo que tengo oscuro. Eso es, lo que me falta de Dios en mí es lo que tengo de oscuridad. Porque miren, cuando usted puede observar toda la gente que está en este recinto, y usted sinceramente dice, ¿será que yo soy capaz de amar a cada una de las personas que están acá? Ustedes saben que nosotros hemos crecido en una cultura extremadamente decadente y somos selectivos. Solamente determinadas personas nos gustan. Hay personas que sin conocerlas ya las rechazamos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela primaria, un pelirrojo me pegó y toda la vida odié a todos los pelirrojos, ¿sí? Y esto, si no hubiese sido por mi conversión, toda la vida hubiera odiado a los pelirrojos, cuando no tenían la culpa del golpe que me dio el golpe en la escuela. Pero nosotros somos selectivos, seleccionamos la gente. Pero si yo me atrevo a tener un crecimiento espiritual verdadero, y yo miro alrededor y digo, ¿será que soy capaz de amar a toda esta gente y aceptarlos a todos? Aceptarlos tal y como son. Que no me molesten en mi corazón y que yo pueda sonreírles, saludarlos, ser sincero con ellos, tener para ellos tiempo, un momento para cada uno de igual manera, con la misma intensidad que la tengo para aquellos que me benefician o aquellos que tengo afecto, por los cuales tengo afecto. Si soy capaz de hacer eso, ese es el verdadero momento en que está el crecimiento espiritual. Por ejemplo, a esos que yo me refería en esos grupos de oración tan místicos, yo les decía, les voy a poner una prueba.
Vamos a ver cuánto han crecido espiritualmente ustedes con este misticismo que viven. Vayan a la casa, abran todos los closets, miren todo lo que tienen ahí y regalen todo lo que no usen. Se van a dar cuenta el dolor que les va a dar y a lo mejor no van a ser capaces de hacerlo. Si ustedes están así, nunca han crecido espiritualmente. ¿Para qué van a pretender? Si están llenos de cosas, son unos coleccionistas y ni siquiera saque una blusa del closet que no se ha puesto hace un año y verá el dolor que le da regalarlo y no la usa, ¿cierto? Está, no puedo, ahí y está lleno de cosas y usted se llama una persona espiritual. No ha empezado todavía. ¿Qué tal que se muera? ¿Qué tal que se muera con toda esa colección? ¿Usted se imagina lo que va a sufrir por todas esas camisas, esos zapatos y todo lo que tiene coleccionado? Cuando usted sabe que eso tenía que circularlo, completamente circularlo. Tenemos que volvernos más pequeños, hay que disminuirnos, hay que bajarle el volumen a todo esto, porque este mundo en que vivimos le ha aumentado el volumen a todo y nosotros ni nos hemos dado cuenta. Por eso es que espiritualizarse es tan sencillo que ni siquiera lo podemos hacer. Así de sencillo es. Las cosas de Dios son pequeñísimas. Las gracias, las bendiciones de Dios vienen en las formas más absurdas de pequeñas. Y por eso no las vemos, porque nosotros somos muy grandes. Somos muy crecidos. Somos gigantescos. Y tenemos unas ambiciones inmensas. Y por eso las cosas pequeñas jamás las observamos. Y lo que Dios nos manda es insignificante para nosotros. Empezando porque siempre despreciamos al mensajero y por eso perdemos el mensaje. Porque si el mensajero no representa lo que yo espero de un mensajero, el mensaje no lo escucho. Porque entonces es más importante el mensajero que el mensaje. Y así pierdo todo yo. Porque imagínense si pienso que es más importante el burro que Jesús que va encima, ¿no? Entonces, el burro lleva como mensaje a Jesucristo que va encima de él. Pero el burro no es el importante, sino el Señor que va encima. Y esto es lo importante, que en ese mensajero va el Señor. Y por eso tenemos que tener cuidado de cómo es que amamos al prójimo. Porque como el Señor dice, si nosotros no hubiésemos abortado tantos niños, tendríamos la solución para tantísimas enfermedades y tendríamos muchísimo más de lo que tenemos hoy, pero hemos abortado los seres que Dios ha creado para solucionar cosas que necesitamos solucionar. Por eso es, y esto es tan importante de conocer dentro de nuestro corazón. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para sellar esta reflexión, que es una reflexión que podríamos hacerla sin parar por 20 años, porque yo creo que hablar de la santidad en la vocación no tiene fin, porque es hablar de la perfección en la divinidad en nuestra humanidad, y eso es eterno. Voy a leerlas sobre la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 1. Aquí es donde nos lleva el Señor, y dice: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios. Estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación. Porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por habernos reunido esta noche y haber tenido una oportunidad de hacer una reflexión profunda en nuestra vida, de haber tenido este alto en el camino donde el Espíritu Santo aparece y dice en qué andamos. Y por eso esperemos que el Señor nos dé la fuerza para verdaderamente compenetrarnos en este celo por encontrar la verdadera santidad y por ser columnas de luz en este mundo de oscuridad. Amén. Muchas gracias.